Hola Perú, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Estamos como todos los días a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y bueno, el tema tiene que ver con lo que pueda decidir mañana. El Consejo de Ministros ha sido planteado por el alcalde, se han reunido varios alcaldes, empezando y encabezando el de Lima, con el premier, sobre las restricciones que deberán evaluar para tomar en las playas de Lima. Estamos a puertas de un verano, estamos en medio de una pandemia, pero estas restricciones de alguna manera también tienen que ser democráticas, porque si se agudizan las desigualdades o el acceso a unos y a otros, podría generar pues un malestar mayor en medio de estas circunstancias. Fernando, Carlos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mónica, buenos días. Carlos, buenos días. Sí, tenemos un día post, ¿no? Porque ayer se vencía un plazo. Sabemos qué alianzas hay. En realidad solo una. Sí. APP de César Acuña con el Partido Popular Cristiano. ¿Te ha sorprendido, Fernando? Yo pensé que habrían otras, sí. Esa no, porque se hablaba hace tiempo, pero pensé que habrían otras. Tenemos demasiados candidatos, Mónica, que piensan de manera más o menos similar. No se entiende por qué no se ha podido hacer un esfuerzo mayor de desprendimiento de sus narcisismos, de sus protagonismos, para buscar plataformas más sólidas. Porque lo otro no solamente es malo por la cacofonía y por la dispersión de votos, sino es malo por los partidos, porque eso significará que habrán varios que no pasarán la valla electoral y que desaparecerán de nuestro registro, de manera que es algo que no entiendo yo, la verdad, perjudicial para los partidos y perjudicial para los electores. Sí. Hay una alianza y luego, que sepamos, un único funcionario que ha renunciado para ser candidato presidencial, como lo ha dicho el mismo George Forsyth. Hemos visto que no es el caso del gobernador regional de Arequipa, felizmente, y tampoco el de Cajamarca, Mesías Guevara, que es el presidente de Acción Popular, que no postulará. Bueno, yo en la historia reciente del país, y te digo que también, como varios de nosotros, tenemos varias décadas viendo procesos electorales, pocas veces he visto desprendimientos en términos principistas y dejando de lado los protagonismos. Así que esta no sería la excepción. Pero bueno, vamos. Bueno, Belaúnde, ¿no? Fernando Belaúnde, el año 90. En el año 90, ¿no? Efectivamente, tienes razón. Él respaldó a Vargas Llosa, que era un joven con poca experiencia, y puso su partido lealmente al servicio de un candidato que él consideraba mejor. Bueno, hay ese precedente que vale la pena recordar. Y también en el caso de Fernando Belaúnde hay varios detalles en términos no solamente democráticos y de desprendimiento, sino sobre todo de decencia. Pero vamos a ver si efectivamente Acción Popular sigue en esa línea. Pero estamos justamente con un representante de Acción Popular, pero es alcalde metropolitano de Lima, don Jorge Muñoz. Le vamos a dar la bienvenida. Vamos a iniciar esta conversación hablando de temas municipales, pero que están vinculados y encajados dentro de las decisiones que se tienen que tomar próximamente en relación al tema de la pandemia. Estamos con números que han bajado. Se podría decir que hay un cierto control de la pandemia en algunos casos, pero también es verdad que hay que mirarse en el espejo de otros países, como los casos específicos en Europa después de un verano que ha generado, ¿no?, un rebrote, una nueva ola de contagios, básicamente porque la gente se ha relajado. Señor alcalde, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Mónica. Un gusto de poder saludarte y estar contigo, lo mismo que con Fernando y con Carlos. Bueno, a ver, mi preocupación es la siguiente, y tiene que ver, sí, efectivamente, con que se tienen que evaluar algunas restricciones de acceso a las playas. Ya vemos que en este momento, que también hay que decirlo, después de 7 meses de encierro, la gente necesita tomar un poco de aire, hacer deporte, acceder a lo que tiene como privilegio esta ciudad, que es el mar, es la playa,
pero esto se va a complicar en los próximos meses. ¿Cómo podemos hacer para que las restricciones nos generen un suelo parejo y no se agudicen las desigualdades? Porque la mayor cantidad de gente que va a una playa con un acceso abierto son gente que efectivamente no tiene otros privilegios como una casa en la playa. Entonces, ¿cómo hacer para que efectivamente haya una restricción, se evalúe, se proteja a la gente, pero no se le restrinja de tal manera que no pueda tener ninguna posibilidad? Sí, Mónica, tú has dado realmente en el clavo. Esa es la razón real que hay de proteger primero a los ciudadanos, darles la posibilidad de tener la libertad de poder acceder a espacios públicos de manera ordenada y además evitar estas aglomeraciones que son usuales cuando llega la estación del verano. Inclusive en estos días previos que ha comenzado a salir el sol han habido situaciones donde ya hay aglomeraciones de personas. Por eso que nosotros hemos hecho una serie de propuestas, nos juntamos con los alcaldes de la Costa Verde, discutimos varias posibilidades, desde cierres radicales de playas hasta cosas más moderadas con algunas propuestas, y finalmente primó esto de buscar hacer propuestas al Ejecutivo para trabajar en conjunto. De hecho, el día viernes, la semana pasada, le presentamos a la PCM 12 lineamientos para poderlos evaluar, discutir. Ayer nos reunimos con el Premier, con algunos ministros. Ellos han tenido una reunión con técnicos para poder buscar justamente eso que tú has mencionado, una decisión que sea democrática y que pueda ser también compatible con los intereses de los ciudadanos y que además sea fiscalizable, ¿no? Porque a veces uno pone normas que son incumplibles y eso pues termina siendo una norma de papel. Lo que como por ejemplo cerrar las playas completamente, eso es incumplible. Mira, eso creemos que lo que traería es desplazar a los ciudadanos a otros espacios como parques, como los propios acantilados que también tienen parques muy bonitos o zonas donde habría una concentración mayor. Y eso no sería la solución. Eso lo hemos conversado claramente ayer con el Premier, ¿no? Hoy se va a continuar con este tipo de conversaciones. Vamos a tener una conversación en la tarde para poder ultimar detalles y es muy probable que el día de mañana, a través del Consejo de Ministros, se termine emitiendo una norma que permita pues tener esta situación de cuidado, de control en las playas. Entre las cosas que nosotros hemos propuesto es que, por ejemplo, no se lleguen vehículos los fines de semana a las zonas del litoral, que sí se puede llegar caminando o en bicicleta, claro. Y con eso tener un mejor control de determinadas situaciones que se pueden dar en las mismas playas. Otra de las cosas que hemos propuesto es que los días festivos del 25, 31 de diciembre, que son fechas donde masivamente la gente concurre, ahí sí hacer un cierre. Y lo mismo el 1 de enero, porque hay situaciones de descontrol que se han dado en anteriores oportunidades. Recordemos lo que sucedió el año pasado con la bajada de los baños de Barranco. Cuando uno va hacia el Puente de los Suspiros y comienza a bajar, digamos que es como un mar humano, ¿no? En realidad. Y eso es como un embudo que la primera parte es un poco más ancha y después se van agostando. Y el año pasado hubo un colapsó ese paso que había hacia la playa y realmente hubo problemas muy serios que después se tuvieron que manejar con fiscalización, etcétera. Entonces, esas experiencias las hemos volcado en estas 12 propuestas que le hemos entregado al Ejecutivo y que esperemos puedan generar alguna medida muy interesante de control, pero también de cuidado y un uso racional de las playas. Alcalde Muñoz, buenos días. Veo que entre las medidas que se están barajando es la restricción, el acceso a las playas en automóviles y seguramente autobuses. De facto, eso es lo que está sucediendo estos últimos domingos. Yo he estado en las playas recorriendo en bicicleta durante los últimos domingos y lo que pasa es lo siguiente, solo hay jóvenes. Estamos penalizando de esa manera a la gente de la tercera edad que difícilmente podrá bajar por los barrancos de Costa Verde. Y los jóvenes son justamente, desdichadamente, los que más contactos tienen, los que menos respetan la distancia social, de manera que tengo dudas
si restringir el auto dará los resultados que eso ofrezca. Tenemos el caso cercano relativamente de Río de Janeiro, una de las principales playas del mundo, en donde los días en que hay más gentes en las playas, 2 semanas después hay más muertos, ¿no? 500 muertos diarios por cientos de miles de personas en las playas, de manera que es un problema difícil, pero me parece que separar en buena cuenta por razones de edad será difícil. No, sin duda, Fernando, esta es una exigencia, un reto que se nos plantea, pero no nos podemos quedar esperando que la ola nos termine pasando por encima. Hay que hacer propuestas y estoy seguro que las propuestas tienen que ir siendo ajustadas en el caminar. Ayer que hablábamos con el Premier le decíamos que uno de los elementos que nosotros consideramos necesario es tener en cuenta que esto no está escrito en piedra. Esto es algo que tiene que ser continuamente reevaluado y que tiene que buscarse las mejoras, pero siempre con el objetivo de cuidar a los ciudadanos y de que esto no nos vaya a traer un rebrote. Hay mucha preocupación en líneas generales de todas las autoridades de que esto vaya a generar o que en los próximos días tengamos un rebrote, como ha sucedido en Europa. Mónica ya lo decía hace un momento, hay que mirar las otras experiencias. Y eso es muy importante, hay que aprender. Dicen que las personas inteligentes, y todos creo nosotros pretendemos serlo así, aprendemos en cabeza ajena. Y entonces hay que mirar otras realidades, pero también ajustar a nuestras propias realidades. Ahora, no todo es playa, también hay que pensar en que durante el verano las personas van a algunos otros lugares de esparcimiento también. Por ejemplo, estábamos nosotros pensando mucho en nuestros clubes zonales, en nuestros parques, en las zonas donde la gente suele congregarse. Hay que buscar también una regulación que permita darles la posibilidad a los ciudadanos de disfrutar su espacio público, pero también con el cuidado debido, ¿no? Por eso es que hemos hecho estas propuestas al Ejecutivo y están siendo evaluadas. Ciertamente. Bueno, darles espacio de aire fresco también, porque escuchaba a un médico señalar que precisamente es lo que se requiere en una situación de esta naturaleza con las regulaciones adecuadas. Pero vamos a ir a una pausa, por supuesto. Carlos Villarreal tiene pendiente varias preguntas al alcalde y nosotros también. Ya regresamos a Ampliación de Noticias. 8 de la mañana con 23 minutos, seguimos en Ampliación de Noticias, estamos con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Carlos, tenías pendiente una pregunta. Sí, señor alcalde, quería tocar el tema político. Usted ayer fue duro, diría yo, con esta decisión de George Forsyth de renunciar a la alcaldía de La Victoria para postular a la presidencia de la República. ¿Usted lo considera esto, como muchos lo han dicho, una especie de traición al electorado que lo eligió justamente y al distrito que representaba a La Victoria? ¿Usted cree que estas autoridades usan el cargo para tener una especie de trampolín, diremos así, con miras a mayores objetivos políticos? Carlos, muy buenos días. Primero que nada, un gusto poder estar también contigo. En definitiva, mira, cuando a mí me preguntan sobre estas cosas, un poco que me miro en el espejo también, porque yo soy autoridad, tengo una elección en la misma época, hemos hecho un juramento de cumplir con nuestros objetivos por 4 años. 4 años es el mandato que tiene un alcalde, y de pronto veo que al año 9 meses pues se toma una decisión. Yo creo mucho en la libertad de las personas, o sea, yo no critico la libertad ni las actitudes, pero sí es un tema de principios. Recordaba que al principio de esta entrevista se hablaba de los principios y de adecentar la política y de buscar que tengamos otros cuadros políticos, y en definitiva me parece que por lo menos desde una perspectiva ética no puedes tú dejar a tus electores tirados al año 9 meses. Cosa distinta sería si es que ya está cercano pero al alcalde, cuarto, usted al cuarto año. Sí, se ha referido a ese tema como una actitud incoherente e impertinente, es decir, ha habido adjetivos en la decisión que ha tomado Forsyth, y básicamente lo que pueden entender algunos eventuales electores, que Acción Popular ahorita no está en su mejor momento por varias circunstancias, entonces usted de alguna manera les está dando una ayudadita. No, mira, esto es una cuestión de principios, Mónica, nada más. Por eso que digo que no hay coherencia.
Y yo soy una persona que siempre está buscando que se cumplan los principios, que los valores estén siendo la base, o sean, mejor dicho, la base para que las personas podamos hacer las cosas que nos toca hacer como autoridades. No es pues dable que al año 9 meses tú digas ya me voy a jugar otro partido, ¿no? Salgo de este arco y me voy a la cancha del costado, que es una cancha más grande, para jugar otro partido. Y eso Por no eso es le lo preguntaba, que... alcalde, si para usted esto es una especie de traición al electorado que lo eligió y al distrito mismo de La Victoria. No quisiera utilizar esos términos, Carlos, pero sí creo que no es coherente, ¿no? No es coherente, y además creo que faltan los principios para los cuales la persona, en este caso, se comprometió a tener un accionar durante 4 años y de buscar mejorar el distrito y buscar mejorar las cosas que tendría que haber hecho en su espacio, ¿no? Y eso es lo que habrá que evaluar, mirar, juzgar, porque los electores son también personas que saben mirar al pasado. Usted utiliza una metáfora deportiva diciendo que se trata de irse a jugar otro partido, pero no hay una manera de comprender que es el mismo partido, es decir, el de la responsabilidad pública, el del compromiso para cambiar nuestro país. A mí me parece que es coherente que alguien que ejerce una función y que cree que pueden ejercer una más importante se deba comprometer con eso. Y los indicadores de las encuestas hacen pensar que eso piensa la gente, ¿no? De manera que yo no veo por qué usted opone un compromiso político de envergadura presidencial con las responsabilidades que estaba ejerciendo hasta ayer el alcalde Forsyth, en la medida en que si fuera elegido presidente seguirá naturalmente comprometido por los temas urbanos que han sido su tema este tiempo. Hay muchos precedentes de esto en nuestra historia política, incluidos en su propio partido, señor Muñoz. No, sin duda, Fernando, yo por eso parto de la premisa de decir, creo en la libertad de las personas de que pueden tomar sus decisiones. Pero si yo fuese el elector que escojo a X persona para hacer algo durante un tiempo determinado, tengo la expectativa como elector de que esa persona cumpla con sus ejecuciones presupuestales, con los proyectos que ha, digamos, dicho que va a cumplir, y que sea quien me represente a mí en ese voto en cada una de las acciones durante un periodo determinado. Si yo en estos momentos llevase la pregunta a si la gente votó por el teniente alcalde, la gente no votó por el teniente alcalde, la gente votó por quien encabezaba esa lista, que era el alcalde Forsyth. Entonces ahí están las cosas, por lo menos desde mi particular perspectiva, respetando la libertad de las personas. Yo no soy quien para juzgar esa situación, pero sí creo que hay un marco de principios que tienen que ser cumplidos, y en este caso, a mi juicio, no se estarían cumpliendo. En el caso de Acción Popular, ¿cómo están las cosas? Porque parece que se siguen peleando, hay facciones, no se apunta, digamos, eventualmente ya a visualizar quién tendrá la gran responsabilidad de ser candidato. Mira, Mónica, una cosa que es importante buscar y trabajar, que busca tener unidad, que busca tener coherencia, que busca tener también una dirigencia, digamos, puesta al día, saneada. Quizá la dirigencia durante varios años, por razones que responden a diferentes motivos, no ha estado, digamos, debidamente elegida. Tenemos mandatos que se han ido prorrogando en el tiempo, y eso creo que no le hace bien al fortalecimiento de una institución. En ese sentido hay que llamar, sí, al ponernos al día, al hacer las cosas siempre pensando en los temas de unidad, y buscar, sobre todo, en cualquier decisión que se tome, poder servir a los ciudadanos, tener esa clara vocación de servicio. Esa es la clave fundamental para cualquier mejora de cualquier partido, de cualquier institución. Señor alcalde, sáquenos de una duda, yo tengo esa. Cuando usted fue alcalde de Miraflores, ¿no renunció para postular a Lima? No renuncié. ¿O pidió licencia? Pedí licencia, pero hacia el final del mandato. No te olvides, Carlos, estábamos hacia el final del mandato, quedaban solamente, esto fue en octubre, quedaban solamente 2 meses de gestión. Uno pide la licencia
y ganes o pierdas, tienes que regresar a terminar tu mandato. Y eso es parte de lo que yo siempre he expresado, eso era parte de la coherencia. Ahí ya estábamos hasta el final del mandato. Lo que no creo que sea válido es dejar tu mandato ni siquiera a la mitad, un poquito menos de la mitad todavía. Pero si usted estuviera en el primer lugar eventualmente de encuestas, ¿usted no hubiera tomado esa posibilidad? No, Mónica, porque había un compromiso y eso es claro. Yo en algún momento también lo he dicho, han habido algunos militantes del partido que me ofrecieron a mí la posibilidad de ponerme en el partidor. Y yo les dije que eso no estaba siquiera en mi cabeza porque yo pensaba que hay un compromiso y eso hay que terminarlo. Lo que uno comienza tiene que terminarlo siempre. Y usted, alcalde, ve a George Forsyth como una figura preparada para postular y ejercer eventualmente la presidencia de la República. ¿Cuál cree usted que ha sido su balance en la gestión en la victoria? Mira, eso es algo que yo dejaría a los electores y no me corresponde a mí hacer un balance en estos momentos. Bueno, usted también es un elector. Así que... Sí, claro, pero lo que le deseo es a él que tenga buena suerte también y que haga bien sus cosas y que prosiga con su decisión, ¿no? Ya es una decisión tomada y le corresponde a él ser en ese sentido coherente con la decisión tomada. Muy bien, alcalde. Alcalde Muñoz, sí. Quería preguntarle algo, Mónica, Dale. puesto que habla sobre coherencia. ¿Qué opinión le merece el hecho que algunos congresistas, entre ellos algunos destacados congresistas de su partido, estén pidiendo que pueda haber reelección presidencial, pese a que ha habido un referendo sobre ese tema y que por más de 85% el pueblo peruano votó para que no haya reelección? Mira, Fernando, yo creo que eso es algo que ya está decidido y más allá de alguna opinión que alguien puede tener, no me parece que sea lo más adecuado en lo personal también. Y también pensaría que ya es algo decidido, ¿no? Como decimos los abogados, es cosa juzgada o es cosa decidida. O sea, pero, alcalde, lo han planteado, disculpe usted, en la Asamblea Extraordinaria de Acción Popular el sábado último. Allí sí, pidieron 8 congresistas ser incluidos como candidatos a la reelección. Y según ellos, no está definido ese tema de la reelección. El jurado tiene que definirlo. Esa es la opinión de ellos, ¿no? Claro, sin duda, eso es una opinión y eso es bueno, poder poner las cosas en debate, sobre la mesa, y así como nosotros en esta conversación tenemos apreciaciones u opiniones que no necesariamente todas coinciden al 100%, pero lo interesante es que se genera un diálogo, y del diálogo siempre sale la luz, o debe salir la luz, y creo que de ahí tenemos que comenzar a construir un mejor país, una mejor institucionalidad. Y habrán situaciones, pues, que alguien puede plantear algo que es muy interesante y habrá algunas otras situaciones donde de pronto los planteamientos, pues, no tienen mayor sustento o mayor base, ¿no? Entonces, pero hay que saber tener democráticamente la capacidad de poder escuchar ambas situaciones, ambas visiones o poder discutirlas para poder sacar algo más coherente. Sí. Y en algún momento tiene que haber firmeza ante la pluralidad dentro de un mismo equipo, un partido, una bancada, como en el caso específico de Acción Popular, que a veces los ponen aprietos a ustedes mismos, en realidad, como militantes de este partido histórico. Muy bien. Le agradecemos muchísimo. Tú podrás haber visto que siempre mis apreciaciones han mantenido no hablo una línea, ¿no? digamos, no hablo de una persona, no hablo en relación a usted necesariamente, hablo en general dentro de ese partido, ¿no? Y creo que eso va a darse porque, como te decía hace un momento, hay una necesidad de poder poner al día lo que es la dirigencia y de poder hacer que las cosas busquen siempre fortalecer la institucionalidad y, como te decía, poder servir al ciudadano. Muy bien, muchísimas gracias, alcalde, muy amable por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Veremos qué pasa en el proceso electoral. Pausa y regresamos. Electoral. Pausa y regresamos. Electoral. Pausa y regresamos. Electoral.